En este video veremos cómo conectar muchos LEDs en serie y además en este video abarcaremos las limitaciones y las fórmulas a tener en cuenta. Como primero debemos decir que la principal limitación en este tipo de conexión es el voltaje de la fuente o el voltaje de las baterías que estemos utilizando, debido a que si queremos poner 4 LEDs en serie, supongamos que cada LED consume 2.08 volts, entonces eso se va a sumar y vamos a obtener un voltaje de entre 8.32 volts. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si estamos trabajando con una fuente de 6 volts, entonces estaremos pidiendo 8 volts cuando solo puede entregar 6 volts. Entonces la principal limitación de este tipo de conexión es el voltaje de nuestra fuente. Una vez dicho esto, vamos a analizar este circuito. Iniciamos esta simulación y van a observar lo siguiente. Tenemos una fuente de voltaje que tiene 10 volts, que está entregando 19.4 miliamperios a un circuito conformado por 4 LEDs y una resistencia en serie. Además, nuestra resistencia tiene un valor de 88.42 ohms. Este valor es totalmente a propósito para que en nuestros LEDs pase una corriente de 19.4 miliamperios, que como sabemos, para que los LEDs no se quemen y tengan una vida útil larga, la corriente recomendada debe ser de 20 miliamperios. Entonces ahora lo que haremos es observar de dónde vienen estos valores. Aquí ya tenemos las fórmulas en pantalla. Lo primero es determinar el número de LEDs que podemos colocar en serie basándonos en el voltaje de la fuente sobre el voltaje del LED. En este caso reemplazamos los datos para obtener que el número de LEDs va a ser igual a 10 volts sobre 2.08 volts. Realizamos esa división para obtener que el número de LEDs va a ser igual a 4.80 LEDs. En este caso, como es decimal, redondeamos hacia abajo, es decir, para obtener 4 LEDs. Entonces ya determinamos cuántos LEDs en serie podemos conectar si estamos trabajando con una fuente de voltaje de 10 volts. Ahora determinemos la resistencia necesaria para que en nuestros LEDs pase una corriente recomendada que es de 19 miliamperios. La fórmula para obtener esta resistencia es la siguiente. La resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos la multiplicación del voltaje del LED por el número de LEDs, todo esto dividido entre la corriente del LED. Sustituimos los datos para obtener que la resistencia va a ser igual a 10 volts menos la multiplicación de 2.08 volts por 4 LEDs sobre 19 por 10 elevado a la menos 3 amperios, que es igual a 19 miliamperios, para obtener que la resistencia necesaria es de 88.42 ohms. Entonces ahora ya hemos visto de dónde salieron todos esos datos necesarios para tener un circuito donde queremos tener 4 LEDs y donde queremos que la corriente que pase por esos LEDs sea la recomendada. Ahora, otra cosa a tener en cuenta que es importante es que las resistencias en la vida real no soportan cualquier potencia o no disipan cualquier potencia. En este caso, sabemos que en las tiendas venden resistencias de 1/4 de watt, de medio watt o de más.
Entonces, para calcular cuánta potencia va a tener todo nuestro circuito, utilizamos la fórmula de la potencia va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Sustituimos los datos en la fórmula para obtener que la potencia va a ser igual a 50 ohms por 20 por 10 elevado a la menos 3 amperios. Todo esto elevado a la 2 para obtener que nuestra potencia que está disipando este circuito es de 0.02 watts. Entonces, con una resistencia de 1/4 de watt es suficiente para poder realizar este circuito. Y ahora observaremos otro ejemplo. Entonces, para finalizar, analicemos este circuito, iniciamos la simulación y tenemos lo siguiente. Primeramente, una fuente de voltaje de 13.8 volts que está entregando en total 19.6 miliamperios a un circuito conformado por 6 LEDs y una resistencia en serie. Además, el valor de la resistencia es de 69.47 ohms. Todo esto es obtenido a propósito y mediante fórmulas que tenemos en pantalla que iremos analizando. Lo primero que debemos determinar es el número de LEDs. La operación o la fórmula es la siguiente. El número de LEDs va a ser igual al voltaje de la fuente sobre el voltaje del LED. Sustituimos los datos para obtener que el número de LEDs va a ser igual a 13.8 volts entre 2.08 volts. Realizamos esa operación para obtener que el número de LEDs va a ser igual a 6.63 LEDs. Como tenemos decimal, lo redondeamos no hacia arriba, sino hacia abajo, para obtener que podemos colocar 6 LEDs en nuestro circuito. Ahora vamos a calcular la resistencia que debemos utilizar para que en estos 6 LEDs transite una corriente recomendada. Como sabemos, para que un LED tenga una vida útil y no se queme, deben pasar a través de ellos 20 miliamperios. En este caso colocamos que queremos que pasen 19 miliamperios. La fórmula para obtener el valor de esa resistencia queda de la siguiente manera. La resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos la multiplicación del voltaje de LED por el número de LEDs. Todo esto dividido entre la corriente de LED. Sustituimos los datos para obtener que la resistencia va a ser igual a 13.8 volts menos la multiplicación de 2.08 volts por 6 LEDs. Todo esto dividido entre los 19 por 10 elevado a la menos 3 amperios. Realizamos esa operación para obtener que el valor de la resistencia que debemos utilizar es de 69.47 ohms. Entonces ya vimos cómo se hizo este circuito. Ahora también tenemos que decir lo mismo para el caso de esta resistencia. En la vida real, las resistencias que venden son de 1/4 de watt, de medio watt o de mayor tamaño. Por lo tanto, también tenemos que determinar cuánto wattaje está disipando nuestra resistencia para que de esta manera no se vaya a quemar. Para eso utilizamos la fórmula de potencia, donde la potencia va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Sustituimos los datos para obtener que la potencia va a ser igual a 0.24 watts. En este caso tengo mal un dato que es 60. Lo voy a corregir para obtener el dato correcto, que son 69.47 por 20 por 10 elevado a la menos 3. Todo esto elevado al cuadrado. Y en este caso obtenemos una potencia de 0.027 watts. Por lo tanto, con usar una resistencia de 1/4 de watt sería
suficiente para poder disipar toda la potencia que está consumiendo este circuito. Y de esta manera terminamos este video sobre cómo hacer circuitos donde queremos conectar muchos LEDs en serie.